Hola a todos, les habla Rafael, hablándole aquí desde mi casa en Florida, y para contarles una pequeña experiencia. Esta mañana vinieron un grupo de testigos de Jehová y dos damas se acercaron a mi casa. Mi hermano nos estaba visitando en ese momento y fue él quien comenzó a hablar con ellos. Yo me quedé dentro del garaje observando y escuchando la conversación. Y en todo momento, mientras se seguía desarrollando la conversación entre ellos, sí, cada cual citó de la Biblia, él también citó mucho de la Biblia. Sí hubo algunas discrepancias, tuvieron algunas discrepancias en cuanto a cómo ver ciertos textos de la Biblia, lo que es común cuando hay personas de diferentes denominaciones religiosas. Ahora bien, eso no es la parte que yo quiero resaltar. Más bien, el punto culminante de la conversación llegó cuando comenzaron ellos a decir que a menos que mi hermano, bueno, obviamente estaban hablando con él, a menos que él se hiciera testigo de Jehová, a menos que él se hiciera testigo de Jehová, no pudiera ser salvo. Y ahí mi hermano dijo, un momento, usted me quiere decir a mí que si yo no soy parte de su religión, que si yo mismo no me hago testigo de Jehová como ustedes ahí, que yo no voy a ser salvo. Y le dijeron que no podía ser salvo si no se hacía testigo de Jehová. Mi hermano le dice, pues creo que estamos empezando a tener grandes diferencias. O sea, usted me dice a mí que la congregación cristiana verdadera se identifica por el amor. Yo amo al prójimo, yo amo a Dios sobre todas las cosas y yo procuro hacerle el bien a todos. Y tú me quieres decir a mí que porque yo no soy testigo de Jehová, yo no voy a ser salvo. Y empezaron a citar algunos textos bíblicos, no, porque el que invoque el nombre de Jehová es el que será salvo, etcétera, etcétera. Y él dijo, yo estoy de acuerdo con eso, que hay que invocar su nombre para ser salvo. Y hay que pedir las cosas en el nombre de Jesucristo también. Y hay que creer en Jesucristo, poner fe en el sacrificio de Jesucristo para ser salvo. Pero me quieres decir tú a mí que si yo no me hago parte de tu religión, yo no voy a ser salvo. Y volvieron a decir lo mismo, ¿verdad? Ellos llegaron a la misma conclusión y dieron exactamente la misma contestación. En ese momento yo tuve que intervenir. Yo me puse de pie, me les adelanté y le digo a mi hermano, con permiso, ¿me permites? Y él se vira, me dice, sí. Y él dio un paso atrás y yo pues di el paso adelante para entonces dirigirme a los testigos de Jehová. Y le dije, es muy cierto que hay que invocar el nombre de Dios para ser salvo. Estamos de acuerdo. Que hay que tener fe en Jesucristo para ser salvo. Estamos de acuerdo. Que el cristianismo existe desde hace poco más de 2000 años. En eso estamos de acuerdo. Y que el cristianismo en sí empezó a manifestarse cuando Jesucristo empezó a predicar, cuando empezó a dar a conocer quién es Él, hasta un poco antes, cuando el mismo Juan el Bautizante lo señaló como aquel que había sido enviado en el nombre de Jehová, etcétera, etcétera. Pero de allá para acá han habido muchas interpretaciones de las Escrituras. De allá para acá surgió posteriormente la Iglesia Católica y posteriormente vinieron iglesias protestantes, y durante el protestantismo en la Edad Media hasta el siglo XIX han surgido muchísimas sectas e interpretaciones religiosas. Entre ellos los metodistas. Una pareja de metodistas que se mudó a Pensilvania tuvo a uno de sus hijos, entre ellos Charles Taze Russell, quien era metodista porque sus padres lo eran. Y posteriormente él se hizo adventista porque él comenzó a seguir y unirse a la causa del adventismo cuando se asoció a Nelson Barbour. Nelson Barbour fue quien le enseñó a Charles Taze Russell el asunto del año 1914. Charles Taze Russell comenzó a creer que en el año 1914 era el fin del mundo. De allá para acá han dado muchísimas interpretaciones en cuanto a ese año, qué es lo que significa. Pero lo peor del asunto
es que entonces Frederick Franz y otros más comenzaron a decir, y Carl Klein y muchos otros, que el fin no llegaría sin que antes terminara o desapareciera la generación que vio los acontecimientos del año 1914. Y hoy todos se desaparecieron y ahora están siendo sustituidos por una nueva generación de cristianos ungidos jóvenes que le llaman la generación traslapada. Y han habido muchas interpretaciones de la Biblia. Muchas interpretaciones, y aún dentro de la misma doctrina de los testigos de Jehová, muchísimos cambios en la interpretación. Charles Taze Russell, cuando se desasoció de Nelson Barbour por diferencias en cuanto a la interpretación bíblica y otras cosas, él, como era un hombre rico, fundó la Watchtower para continuar con las enseñanzas, pero arrastró lo que aprendió de Nelson Barbour en el adventismo. Por eso es que dicen que los testigos de Jehová son una rama adventista. Aunque ellos lo nieguen, la realidad es que la gran mayoría de las enseñanzas de los testigos de Jehová se basan en el adventismo. Nieguen lo que quieran, pero es una realidad. Ahora bien, cuando yo le estaba contando esas cosas a la señora, a esta dama, apenas iba por la mitad de lo que pensaba pues traerle. Y enseguida llegaron en un carro, en un automóvil, dos testigos de Jehová, dos damas también, de edad madura también, un poco más jóvenes, pero de edad madura, y enseguida se acercaron y, bueno, ellas interrumpieron la conversación diciendo que ya se tenían que ir, que ya el grupo de predicación estaba por varias calles más adelante, que ya se habían adelantado y que ya habían cumplido el tiempo que se supone que estuvieran ahí. Ahí mi hermano dijo, ya cumplieron las horas. Ya hicieron las horas que pretendían hacer en el día y por eso ya se tienen que ir. Yo pensaba que esto era una obra de hacer discípulos, no una obra de hacer horas. Y automáticamente también se lo llegué a mencionar a ellos y mi hermano le dijo, se supone que ustedes hagan discípulos, no propaganda. Porque si se trata de recorrer un territorio tocando puertas y tienen que avanzar y tienen que hacer horas, pero tienen que cubrir el territorio, pero no hablan con nadie, lo que están haciendo es propaganda. Y de ahí es que voy a entrar precisamente al punto que quería traerles. Hubo discrepancias, pero aquí se resaltaron dos cosas. La primera, bueno, se tenían que ir, según ellos. Se tenían que ir porque ya recorrieron la zona y ya habían cumplido con las horas que tenían que hacer en la zona y en el día. Obviamente mi hermano ahí las interrumpió y dijo, o sea que ustedes se dedican a hacer horas y se dedican a hacer propaganda. Porque ustedes recorrieron el territorio, cumplieron con las horas y ahora se tienen que ir. Pero no, sin embargo, no quieren seguir con una conversación en la cual ustedes se supone que sepan la verdad. Y justamente en el momento en que yo estaba contándoles a ellos la historia de la Watchtower, en ese momento, qué casualidad que se tenían que ir. ¿Vieron el punto? O sea, quieren adoctrinarte, pero el peor error que cometieron ellos en esa conversación que tuvieron con mi hermano es que si él no era parte de esa secta, de ese grupo que estaba siendo regido por una corporación legal, una entidad llamada Watchtower, que de ningún modo él iba a ser salvo. Cuando eso no es lo que dice la Biblia. Y eso fue lo que precisamente mi hermano les dijo. O sea, usted me quiere decir a mí que si yo no me hago parte de la religión de ustedes, de ese grupo de ustedes que tienen ahí, yo no voy a ser salvo. Pues permíteme decirle que eso no lo dice la Biblia. Lo que la Biblia dice es, primeramente, el que invoca el nombre de Dios es el que es salvo. El que ponga fe en Jesucristo es salvo. ¿Ok? O sea que si no tienen fe en Jesús, de ningún modo serán salvos. No está diciendo el que milite, el que se haga parte de una congregación bajo el regimiento
de una corporación llamada Watchtower. ¿Ven el punto? Y eso explica el por qué los testigos de Jehová, cuando en las asambleas, en las convenciones, están celebrando o dando el discurso del bautismo, ellos hacen varias preguntas, dos preguntas principales a los candidatos al bautismo, y entre ellas se resalta el hecho de si ellos están reconociendo a Jehová el Padre, a Jesucristo el Hijo y a la organización que Dios dirige bajo su espíritu. O sea, Jesucristo mencionó en Mateo 28, 19 y 20 que hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles las cosas que Él enseñó a ustedes, enseñándoles a observar las cosas que yo les mandé a ustedes. ¿Cuál fue el mandato principal que Jesús le dio a sus discípulos? El amarse unos a otros, no adoctrinarlos, el amarse unos a otros. Es el amor lo que cumple toda la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas, y cuando usted ama al prójimo como a uno mismo, usted evita hacerle el mal y procura hacerle el bien. Y usted se está en paz con los hombres, o sea, con la humanidad, quise decir, y está en paz con Dios y en paz consigo mismo, porque usted está evitando algo que le haga daño a los demás y está procurando hacerle el bien, se está haciendo el bien a usted mismo, usted tiene una conciencia tranquila y entonces está en paz con Dios. Y si usted vive de esa manera, como dijo el apóstol Pablo, que la forma de religión, la forma de adoración, la religión que es verdadera y limpia y pura y casta desde el punto de vista de Dios, es cuidar de los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y mantenerse sin contaminación del mundo. La contaminación de este mundo se está refiriendo a la vida inmoral, a la violencia, las cosas malas que destacan en este mundo. Evita esos problemas. Mantente separado. Ayuda a quien lo necesite. Evita hacer el mal. Mantente en paz contigo mismo y así tendrás paz con Dios. Y la Biblia misma también lo dice claramente, que Dios lo que está pidiendo de ti es ejercer justicia, amar la bondad y ser modesto al andar con Dios. Punto. Invocar el nombre de Dios, tener fe en Jesucristo. La Biblia es clara y es sencilla. ¿Ok? Recuerdan, en una ocasión Jesús, cuando le estaba hablando a los discípulos, Él había mencionado que en aquel día, refiriéndose en el futuro, muchos hombres dirán, pero Señor, Señor, y en tu nombre no profetizamos, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre curamos enfermos, y en tu nombre hicimos muchísimas cosas. Y entonces ahí Jesús dijo, apártense de mí, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros del mal. Claro, en la traducción del Nuevo Mundo dice obreros del desafuero, obradores del desafuero. Lo que significa, pues, hacedores del mal. Pero noten ustedes que aquí lo que se está resaltando en eso que dijo Jesús fue que ellos en el nombre de Jesús hicieron muchísimas cosas. Sin embargo, Jesús dijo, nunca los conocí. Apártense de mí, obradores del mal, hacedores del mal. Ustedes están haciendo cosas malas. Yo no los conozco a ustedes. O sea que de nada sirvió el que ellos estuviesen invocando el nombre de Jesús, cuando en realidad te están haciendo por otro lado cosas malas, que no son aceptas a Él. En el libro de los Hechos se narra en una ocasión que hay personas que, habían personas que estaban tratando de expulsar demonios y lo estaban tratando de expulsar en el nombre de Jesús, de quien predica Pablo. En el nombre de Jesús, de quien predica Pablo, les ordenamos que se vayan de aquí. Y los demonios le contestaron a esa persona, sabemos quién es Jesús y también sabemos quién es Pablo, pero a ti no te conocemos. Y atacaron a la persona. Eso se narra en el libro de los Hechos.
Aquí lo que se quiere resaltar es que muchas personas invocan el nombre de Dios, invocan el nombre de Jesús, pero de ningún modo tienen la aprobación ni de Dios ni de Jesús. ¿Por qué? Porque hacen cosas incorrectas. Se dedican a hacer cosas malas o toleran cosas que no están bien. Cuando esa testigo de Jehová dijo que uno tiene que invocar al nombre de Dios para ser salvo, que uno tiene que serse testigo de Jehová, ser parte de la religión para ser salvo, pues ahí automáticamente se le estuvo resaltando esos puntos en la conversación. Yo invoco el nombre de Dios y yo tengo fe en Jesús y yo amo a mi prójimo, yo evito hacerle el mal, procuro hacerle el bien y trato de estar en paz con los hombres y en paz con Dios, manteniendo una conciencia limpia. Y creo que voy a ser salvo. Pero ella le resaltaba que no, porque no era parte de la Watchtower, porque no era parte de ese grupo que se llama a sí mismo Testigos de Jehová, un nombre puesto en el año 1931, cuando adoptaron el nombre de Testigos de Jehová. Sin embargo, con el tiempo han pasado tantas cosas en la interpretación de las enseñanzas de la Biblia, han ocurrido tantas barbaridades en la organización e interpretaciones, tantas cosas, lo que está ocurriendo hoy día, que la realidad es que el que te pongas un sello no te identifica a ti como verdadero adorador. El que te pongas un sello no garantiza tu salvación. El que estés adentro no garantiza tu salvación, tampoco el que estés afuera. Pero claro está, el que usted tenga realmente fe, el que usted crea en Él, lo invoque, tenga fe en Jesucristo, evite hacer el mal y procure hacer el bien y mantenga una conciencia limpia, ¿realmente garantiza eso la salvación? Ahí solo Dios sabe. Pero uno, por lo menos, teniendo la conciencia tranquila de que procuró hacer lo que es correcto y evitó hacer lo que es malo, uno por lo menos espera que Dios tenga un juicio favorable a favor de uno. O sea, valga la redundancia, uno tenga un juicio favorable en cuanto a uno. Y ahí estuvo, hasta ahí se acabó la conversación. Simplemente se fueron rápidamente, tan pronto yo empecé a narrar la historia de lo que es la Watchtower. Así que, por lo general, la gran mayoría, si no todos, los testigos de Jehová, cuando llegan a su casa, si se trata de hablar únicamente de asuntos, puntos de la Biblia, ellos siempre van a buscar una razón para querer demostrar que tienen la razón. Pero tan pronto usted empieza a darle a conocer la historia de su organización como Watchtower, cuando usted empieza a darle a conocer la historia de la congregación watchtoweriana, de esa historia, la historia watchtoweriana, ahí automáticamente se agitan, empiezan a temblar, cambian de colores, cambian hasta de humor. Y entonces son ellos los que terminan abandonando su casa. Y dicen, vamos a volver luego para seguir con la conversación. Mentira, porque todavía en otras ocasiones han dicho lo mismo y no vuelven. En la casa de mi hermano también pasaron con lo mismo, lo han hecho otras veces y nunca vuelven. Y eso fue lo que ocurrió con la señora. Tan pronto estaban hablando de doctrina, muy valiente, tan pronto empecé a hablarle de la historia, enseguida se tenían que ir, ya recorrieron el territorio y ya cumplieron las horas. Pues en realidad si se tuvieron que ir por esa razón, porque ya cumplieron con las horas, porque ya recorrieron el territorio, pero no quisieron con una conversación que pudiera dar a luz la verdad, pues entonces ellos no están en una obra de hacer discípulos. Ellos están en una obra de adoctrinamiento en base a una propaganda, pero no están dando a conocer la verdad detrás de la Watchtower, que es lo que realmente nosotros estamos tratando de hacer aquí cuando subimos estos vídeos, dar a conocer la verdad de la Watchtower. ¿Ok? Bueno, pues los dejo con esa información, que tengan buen día y hasta luego.